Alimentación, hábitos, descanso, rutinas, deportes, lesiones, estrés. De todo eso y mucho más, hablamos al gran pueblo argentino. Todos los miércoles de 11 a 12 por Vive TV y streaming. ¿Qué es la puericultura? Bueno, es eso, es precisamente el cuidado, el cultivo del niño, de la infancia, de la primera etapa de la vida, que comprende los momentos alrededor del nacimiento, desde la gestación o incluso antes. Yo celebro la preconcepción, empezar a hablar de la preconcepción. Sí. Toda la gestación como un inmenso proceso, el parto y el nacimiento, que lo separamos como dos acontecimientos que involucran a individuos diferentes, la persona que pare y la persona que nace. La lactancia, como otro gran proceso en la moderación del desarrollo, y el desarrollo motor, podemos agregar, todo esto que se comprende en los 2-3 primeros años de vida, esa ventana crítica que todas las disciplinas científicas señalan como una etapa crucial en el desarrollo del ser humano. ¿Y en qué momento una persona gestante llama a una puericultora? Cuando accede a la información de que existimos. Sí. ¿Hoy es difícil eso? Hoy y desde hace 15 años, que es el tiempo que hace que me dedico a esto, que yo también lo descubrí con ese asombro del que hablábamos, pero no es algo que sea de fácil acceso si no se cuenta con un recorrido, con una información o una búsqueda, una inquietud o un entorno que acompañe a saber que existen. De todas formas, si hablamos del cultivo de la infancia o del cuidado de la infancia, es algo per se que debería estar garantizado. Claro. Entonces, la puericultura es una herramienta, ante todo, además de una disciplina de la salud, que pone como eje central al niño. O sea, ¿qué necesita ese ser que llega? ¿Qué necesita ese ser que nace? Más allá de todo lo demás, más allá de lo social, de lo cultural, de lo político, de lo económico, de lo cultural, o sea, poder tener esa herramienta que nos permite analizar y pensarnos, repensar esas prácticas que llevamos a cabo en torno al nacimiento. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Con quién interactúas? ¿Se trabaja en equipo? Con una puericultora. ¿Con qué equipo trabaja de salud? Apuntamos a eso. De hecho, hablábamos de las formaciones de puericultura, pero después de haber trabajado y participado, coordinado, siendo docente en formaciones de puericultura, al empezar a introducimos el primer servicio de puericultura en el Hospital Español acá en Rosario. Sí. En su momento fue el primer servicio que se ofrecía en una institución con puericultoras, no con otros agentes de salud que oficien de tales, sino con una formación, que es una formación específica, que tiene su injerencia específica. A partir de ver la dificultad que teníamos de poder integrar esa mirada, esas prácticas, esa clínica, empecé a formar a profesionales de la salud en un curso que doy desde el 2014 justamente para esto, para poder integrar y formar equipo. Porque de nada servía que sigamos generando puericultoras si después no podíamos insertarnos, trabajar, interactuar, claro, integrarnos en un equipo. Lo interdisciplinario es lo fundamental, porque además la puericultura como tal, como disciplina, también se nutre de muchas disciplinas. Tenemos un enfoque de la biología, de la epigenética, de la microbiología, de la medicina, de la filosofía, si se quiere. Desde un montón de puntos de vista nos formamos y eso también hace a que la práctica sea rica, enriquecedora, que trabajemos e interactuemos interdisciplinariamente. Muy bien. Es urgente, de hecho. Sí. Ahora, ¿cuál es la mirada? Si querés te puedo, si me repreguntás, te recontesto. ¿Cuál es la mirada que tiene la puericultura, además de cómo poner como eje central? Bueno, es eso, redescubrir eso que necesita la persona que nace y volver a la fisiología. En la salud está muy atravesada la patología, ¿no? Desde un punto de vista, desde un paradigma médico. Y está perfecto cuando eso es necesario. Pero el nacimiento en una gestación sana, en condiciones saludables, naturales, sin ningún tipo de complicación,
no necesariamente tenemos que verlo como un hecho patológico, Claro. sino como un hecho natural. Ujú. Y esa mirada, si lo entendemos de ese modo, el nacimiento en un contexto fisiológico, irrumpe en un sistema de salud o en un modelo de atención que está pensado para intervenir ante la patología. Entonces la puericultura, ¿qué es lo que aporta en ese equipo interdisciplinario? Esa mirada, en poder redescubrir, porque en definitiva se trata de eso, de recordar y redescubrir el nacimiento, el cuerpo, la potencia del cuerpo, la fuerza del cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo. No sabemos qué fuerzas atraviesan, qué sucede, qué transformaciones que son maravillosas en el cuerpo y en la psique, en todo el ser están pasando en esos momentos, nada más y nada menos que para abrir paso a una nueva vida. Entonces, volver a esa sabiduría, a ese conocimiento, hace que podamos, en definitiva, con esa información decidir. Claro. Y comprender cuáles son las prácticas que cada caso requiere, que no son todos los casos por igual. En eso pensaba cuando contabas esto, de que lo que se viraliza en nuestras redes tenía que ver con el uso de la episiotomía desde un lugar rutinario. Y digo, en ese punto, cuando hablamos del conocimiento y del saber y del empoderarnos y con tanta sabiduría, digo, desde ese lugar, ¿cómo se va acompañando durante la gestación tanto a la persona gestante como también al entorno que acompaña? Uh-huh. Sí. Bueno, yo al menos, ustedes se están ofreciendo un programa de salud y me encanta, y de periodismo de salud, es decir, estamos pensando la salud. Yo lo hago también con todos los profesionales que vienen al curso, que cada uno pueda volver a pensar, ¿no? ¿Qué entendemos por salud? Y eso también es una pregunta que cada persona que está atravesando ese proceso está bueno que lo haga y que pueda decidir cómo quiere atravesarlo. Claro. Pero no puede haber una decisión si no tenemos información. Claro. Y cuando hablamos de que nos sorprendemos cuando llegamos al momento de la gestación o del parto o de la lactancia, nos sorprendemos, esto nadie me lo dijo, o esto no me dijeron que iba a ser así, o yo pensé que, o porque mi mamá, o porque mi tía, o porque mi mamá. Y ¿de dónde, cuál es el origen de ese asombro, y probablemente tenga que ver con la desinformación, con que en ningún momento incorporamos la idea de cómo es nuestro cuerpo y de cómo es en cada caso. Uh-huh. Y por lo tanto poder decidir cómo queremos atravesarlo y cómo, dentro de lo que podamos decidir, o por lo menos saber cuáles son las opciones que ofrece la realidad. Claro. Uh-huh. Que no son una única. En el caso de la episiotomía que vos nombrás, me encanta que hablas de que se viralizó el video, sí. Justo en un programa de salud, hablan de viralizar. Sí. Total. Claro, bueno, son paradigmas médicos, ¿no? Se hacen estudios y en algún momento se instala que por una casuística esa práctica es efectiva. Bueno, pero ahí está lo que vos me preguntabas de la mirada interdisciplinaria. Ok, traemos esta práctica, pero ¿desde qué otros puntos de vista podemos analizarla para ponderar si es positiva para este caso? ¿No? En aplicar una práctica que no tiene un efecto concreto o que tiene más contras que pro, uh-huh. Y que para todos los casos por igual, sin analizar el caso a caso, y probablemente ya per se sea deficitaria, no creo que aporte. Claro. Y al igual que con la episiotomía, nos vamos a encontrar con un montón de prácticas dentro del modelo de atención que ya quedó muy viejo y que en realidad ha perdido de foco para qué es lo que vamos a cuidar, qué es lo más importante. Tenemos que formularnos nuevas preguntas para poder ver por qué vamos a trabajar. Y en tal caso, si es necesario hacer una intervención, no descuidar otras cuestiones. Hay muchísimas prácticas dentro del parto que, por ejemplo, inciden en el periodo de impronta, en el apego temprano, en que mamá y bebé puedan estar cerca, en el establecimiento de la lactancia. Digo, esas prácticas, si medimos el impacto que tienen en un montón de procesos posteriores, además del desarrollo de esa persona, digo, por ahí las podemos repensar y hacer de otra manera, proponer otras formas que no intervengan
en lo que viene posteriormente. Simplemente es cambiar la mirada y volvernos a preguntar qué es lo que estamos cuidando y qué necesitan esos actores, esa persona que está pariendo, qué necesita ese ser que están haciendo, qué sociedad queremos formar, Claro que sí. qué queremos cultivar, qué queremos cuidar. Magalí, recién hablaste sobre falta de información. ¿Cómo crees que es la mejor forma de llegar a todos? Digo, porque por un lado están las redes sociales, pero hay algo que vos dijiste que me gustó, que fue esto de trabajar en equipo con el Hospital Español y de que también ese equipo sea el que te vaya llevando, pero al mismo tiempo también el que te presente. Y que uno desde ahí conozca que existe la puericultura. ¿De qué otra forma llegamos también? Bueno, eso es nada más y nada menos que garantizar un derecho. Estamos hablando del momento más crítico a todo nivel, en donde se conforman todas las estructuras. Yo los miro a ustedes y me olvido del resto del mundo. De las cámaras. Sí. No pasa Pero nada. es que es una charla. Sí, entre yo nosotros. me siento así. Espero así es. que lo estén disfrutando también de esa manera. El poder pensar en ese momento crítico, en donde se conforman todas las estructuras del ser humano. No van a ser definitivas, después tenemos tiempo para volver, pero si vamos a hacerlo, entendemos y estamos todos de acuerdo de que es esa ventana crítica, ¿no? ¿Cómo no va a estar garantizada esa información? Y no solo la información, el poder tener una práctica acorde a eso. Porque ¿de qué me sirve? Es lo que les decía de otra vez. Generamos poricultoras, pero no tenemos una incidencia concreta, un modo de llegada que no sea privado. Claro, o sea, la salud pública no lo cubre. Exacto, ¿no? Ahora se están haciendo conquistas a nivel provincia, en distintas provincias, Sí. mientras se sigue gestionando desde décadas el reconocimiento nacional. Pero eso va de la mano, es transversal a todo un sistema. Es el trabajo y la llegada con las familias, en el consultorio, en la institución, en la preparación prenatal, Claro. que es fundamental, es clave poder prepararnos y recibir esta información antes del Sí. parto, del nacimiento y de la lactancia, por ejemplo, antes de que esas cuestiones sucedan. Y empezar también a procesarlas para pasarlas por uno, por esto que decíamos de poder tomar las propias decisiones, de cómo queremos atravesarlo, aunque nadie sepa cómo lo vamos a atravesar. Claro. ¿No? Nadie sabe cómo va a suceder. Pero sí podemos saber qué está pasando, ¿no? Como para poder sortear en esos momentos de otra manera y con mayor contención y herramientas, con acompañamiento, saber que hay un referente que está no solo validando eso que te está ocurriendo, sino que te puede dar algunas herramientas y recursos para poder atravesarlo de la mejor manera, Sí. poniendo el foco en tus necesidades, no en una cuestión de rentabilidad, Claro. en una cuestión de tiempos, Sí. de agenda, Estamos o de en esos injerencias. momentos que nadie tiene tiempo. Yo te quería preguntar también, en este cambio de paradigma, porque es un cambio de paradigma que estamos viviendo en transición en la salud en general, y me toca de distintos puntos de vista, ¿dónde crees que estamos en ese cambio de paradigma? ¿Ser escuchados? ¿Estamos transitando? ¿Estamos interactuando en estos 15 o 20 años de docencia en tu rubro? ¿Cómo crees que cómo están parados todas las puericultoras hoy interactuando tanto en el ámbito privado o intentando llegar al ámbito digamos, más de estatal o provincial, lo que nombraste? ¿Dónde te sentís que estás más que nada? Porque es otra mirada. Paradigma es cambio de lentes, un rato con el mío, un rato con el tuyo, y ver esos cambios que uno quiere generar. Parece muy importante la práctica. O sea, más allá de poder tener esos espacios de conversar, de dialogar, de intercambiar lentes, para poder acercarnos lo más posible a esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que es lo que en definitiva lo mejor que podemos dar, garantizarle a las familias, en definitiva, una mirada lo más integral posible. Estamos hablando de cosas muy sensibles, estamos hablando de los momentos más vulnerables de la vida de una persona, que es cuando nace. También podemos hablar de las discapacidades, podemos hablar de las
de la tercera edad, ¿no? Esos momentos que en estos contextos, en estas coyunturas sociales, políticas, económicas como las que estamos viviendo, son los lugares más atacados, vulnerados. Entonces, en ese sentido, claro, podemos pensar la fantasía de un retroceso. Yo no considero eso. Considero que estamos constantemente ahí, como volviendo a ciertos lugares, nunca desde el mismo lugar, porque ya hay un recorrido, una trayectoria, y hay una época que trae algo distinto. Lo que podemos es leer lo que trae la época. Bien. ¿Sí? ¿Cuáles son las inquietudes que trae la época? Creo que es un momento muy importante para no perder estos espacios de diálogo y para actuar. Bien. Por eso no podemos depender mucho de lo institucional a lo mejor, no podemos depender mucho de un apoyo político o del Estado, pero sí podemos, desde las conciencias individuales, encontrarnos, seguir formándonos, seguir generando proyectos, generar redes, para ver, en definitiva, qué cosas podemos bajar al territorio en el que cada uno está trabajando. Ujú. En ese lugar me encuentro. Muy bien. De persistencia y también de ver que no podemos hablar ya de puericultura sin hablar de otros temas. Ujú. No. Yo Lo creo que está ambiental, por integrado. ejemplo, es inherente al inicio de la vida, no es distinto tu cuerpo que la tierra, que el cielo, que el árbol, que el agua que tomás. Entonces, también esos diálogos están siendo mucho más amplios, esas redes. Si entendemos y todos estamos tratando de cuidar el inicio de la vida o cultivar eso, tenemos que hablar con otros actores y ver que hay un montón de acciones posibles. Ujú. Eso también es una cosmogonía nueva, tal vez, un paradigma nuevo, Sí, un que poco tiene que ver hablar con la de- época. La epigenética nombraste y el epigenoma, como se ve alterado con el entorno, son cosas que, digamos, yo hace bastante que estudio y estoy en el tema y me encantó que lo nombres, que en la época que estudiamos medicina se hablaba un poquito de entorno, algunas leyes, algunas cuestiones, y hoy cómo el entorno puede jugar a favor o en contra. Ujú. Lo estudiábamos genéticamente, pero hoy el epigenoma, que es poder cambiar la expresión a nivel de alimentación y demás, es muy importante. Y mi apreciación, que no es lo mismo comida que comían nuestros abuelos, que la que podemos llegar a tener hoy con todo lo que es ultraprocesados. Y en ese, digamos, en esto que hoy tenemos, cómo impacta desde tu rubro en los niños, perdón, en las madres y en todos los que están en la llegada de este nuevo ser. Entonces creo que es muy importante lo que dijiste y no sé si se toma mucho en cuenta o son nuevas ciencias que están trabajando. Sí, las disciplinas científicas emergentes, no sé, de la última mitad del siglo XX a esta parte, no dejan de corroborar lo más antiguo del mundo, ¿no? Claro. Sí. Es hermoso. Es volver. Porque Sí. esta información de la que estamos hablando, que estamos tratando de recordar, es evidencia científica. Ujú, ¿Sí? claro. Estamos hablando de que es una actualización en evidencia científica, estudios randomizados, controlados. No es que estamos buscando la información en otro lugar. Sin embargo, coincide con esas cuestiones más originales, que tienen que ver con las civilizaciones que sabían que había que cuidar el agua, que había que cultivar el alimento, que es lo que comemos, es lo que somos. ¿Sí? Entonces, volver un poco a esas prácticas es parte de la puericultura, para mí Claro. es parte de ejercer. Muy bien. Y qué acto de soberanía alimentaria más importante que la lactancia materna, por ejemplo, es el primero. Ujú. ¿Mm? Y la más le- pura. La leche humana como tejido vivo. Sí. Es un tejido vivo que puede regular y moderar todos los tejidos, tiene células madre, ¿no? Si pudiésemos comercializar, ¿no? Llevándolo a este mundo que trata de rentabilizar Todo. la salud, Sí. ¿no? La vida, el cuerpo, y que tiene un tiempo que no tiene nada que ver con todo esto de lo que estamos hablando, por eso irrumpe, por eso desconcierta, Ujú. por eso estamos hablando de esto. Si pudiésemos cuantificar el valor, darle un valor a la leche humana, o sea, podríamos tener un impacto económico abismal, una revolución en ese sentido. Sí, claro. El tema es que, claro, hay un montón de resistencias para poder hacer ese cambio. Volvemos, ¿a qué preguntas nos vamos a formular? Y en eso, bueno,
hablando por ahí de instaurar y dejar que el proceso de la lactancia se pueda llevar adelante, hay mucho apuro muchas veces y desde un montón de lugares que no necesariamente tienen que ver con esa persona que quiere amamantar, sino con un entorno que tal vez como que no lo facilita. ¿Cómo ayudamos? Porque digo, desde ese lugar la lactancia termina siendo un acto político y social, y cómo habilitamos, no sé, a una persona que quiere dar la teta pero a la vez tiene que trabajar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se acompaña? Claro, exactamente, se empiezan a ver todas esas incoherencias. Por un lado, decimos que la leche humana es lo mejor del mundo, porque no lo podemos discutir, porque es evidencia, porque está, pero por otro lado, a los 3 meses tenés que volver a trabajar. Pero la Organización Mundial de la Salud te dice que durante 6 meses tiene que ser lactancia materna exclusiva, recomienda. Uh-huh. Sí, pero esto es incongruente. Por otro lado, nadie te informa que la lactancia materna es una disposición física, temporal, emocional, total durante ese periodo. Y que básicamente la persona que está amamantando se dedica a eso. En cambio, tenemos una sociedad que está todo el tiempo dando el metamensaje de que hay que independizarse, volver a trabajar, que el tiempo tiene un precio, tiene un costo, y sin embargo no reconoce el costo para esa función, que es probablemente la más importante de una sociedad, claro, la que mayor impacto tiene sobre un ser humano. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a discernir eso y ordenarlo en un nuevo cosmos, en un nuevo orden? Y bueno, eso es el caso a caso, es lo que podemos hacer con el alcance que tenemos. Uh-huh. Desde la persona que atendemos, desde la familiar, vecina, amiga que está atravesando por ese momento, y es la información. Por ejemplo, primero que pueda decidir si quiere o no quiere amamantar. Uh-huh. En base a una información concreta. La lactancia humana requiere que se digiere muy rápido, la leche en media hora, 45 minutos, probablemente ese bebé en las primeras etapas, las primeras semanas, te pida continuamente. A lo mejor es cada hora, no es cada 3 horas como nos decían antes. Libre demanda. Es libre demanda. ¿Y qué es libre demanda? Todo el tiempo, ¿qué significa libre demanda? ¿No? Entonces empiezan esas confusiones que es muy importante poder despejar. Y en función de eso tomar una decisión. No podemos tomar una decisión si no sabemos muy bien qué implica ese viaje. Para poder incluso prepararnos en lo que necesitamos, desde mentalmente, físicamente, cómo vamos a manejar el trabajo, cómo vamos a organizar las redes de ayuda. Porque también pasa eso. Estamos muy solas, muy solos, uh-huh, amamantando, criando, viviendo. Uh-huh. Y encima tenemos que aprender solos a veces también, ¿no? Aprender del error, pensando sí, que estamos haciéndolo muy mal. Y en un momento, ya lo van a charlar ahora con la compañera que es psicóloga seguramente, en un momento en donde es muy crítico también todo lo que los cambios que se están produciendo a nivel psicológico, emocional, a nivel físico. Entonces necesitamos una red de contención y de ayuda concreta en lo que significa sostener lo cotidiano, comer rico, comer sano. ¿Cómo vamos a sostener una vida si no podemos tener esas cuestiones garantizadas, ¿no? Y no vivimos de esa manera. Al menos en la ciudad yo veo claramente que no se vive de esa manera. Hay lugares en donde sí nos podemos organizar de otra forma. Uh-huh. Quizás es una buena manera de poder pensar, ¿no? Y empezar, bueno, por esto. ¿A quién tenemos cerquita para hacerle llegar la información, derivar oportunamente a una pueri, a un acompañamiento? Si la veo deprimida, angustiada, que haga una consulta profesional, que haya familia, amigos que lleven un tupper de comida, una limpieza de ropa, ¿no? Cositas concretas, que podamos bajar a la realidad, claro, lo que implica uh-huh, la llegada de una vida. Y que después cada uno pueda ser respetado de la manera que lo quiera llevar. Claro, y eso en los ámbitos laborales también, ¿no? Bueno, y claro, por eso es una cuestión que atraviesa todos los estratos de lo social, uh-huh, las conquistas de las licencias por maternidad y paternidad. Y paternidad uh-huh, también, sí, claro. ¿No? Los espacios amigos de la lactancia, uh-huh, para poder amamantar, si volvemos a trabajar,
que podamos extraernos leche y sostener la lactancia. Sí, sí, en lugares higiénicos y seguros y tranquilos, claro. Preparados para eso, que para no son un baño. Que no sean un baño. Claro. Tal cual. Que tengamos tiempo para eso. Es un hecho sexual la lactancia. Claro que sí. Es un hecho sexual, es un hecho, o sea, que no podemos sostenerlo simplemente. Hay un momento de la lactancia en que producimos calostro porque estuvimos gestando, pero después la lactancia depende de ese intercambio entre esa diada, entre mamá y bebé, ¿no? La cantidad que producimos, la composición de la leche que producimos. Entonces, ese vínculo no puede romperse, no puede separarse, porque hay que volver a trabajar, porque hay que... ¿no? O sea, y en eso las políticas, volvemos, la poricultura como herramienta. ¿Qué vamos a poner como eje central? ¿El cuidado de qué? ¿Qué necesidad? Si es en cuanto a la necesidad del niño, y vamos a tener que repensar esas licencias, esos espacios. Claro que sí. Magalí, tenemos pocos minutos, pero te quiero comentar que llegaron muchísimos mensajes. Qué bueno. Hay uno que dice, qué bueno que hoy en día se haya humanizado la medicina. Bueno, nos falta que sea con acceso para todos Accesible, también, ¿no? sí. Que sea accesible más allá de humana. Te quiero agradecer por haber venido, pero también te quiero preguntar, porque hay mucha gente que está del otro lado y que te despierta un bichito de decir, a mí me gustaría ir por acá, me gustaría estudiar esto. ¿Hay posibilidad de hacerlo en Rosario? ¿No hay posibilidad? No, yo soy el experimento de un intento de traer la escuela, una de las escuelas de Buenos Aires acá a Rosario. Duró 2 camadas, si no recuerdo mal, y ya no está a nivel presencial. Yo dicto un curso desde 2014 que está declarado de interés municipal para profesionales de la salud, en donde vemos herramientas de lactancia y de poricultura con distintas disciplinas, para poder bajar un proyecto en territorio concreto. Sí. Si no, las formaciones están generalmente en Buenos Aires. Hoy lo online desde la pandemia está a la orden del día. Y una recomendación, porque generalmente encontramos, yo no soy uno de esos casos, pero generalmente encontramos que el intento de volcarnos a la puericultura viene de una mala experiencia que tuvimos en la propia gestación, en el propio parto, en la propia lactancia. Bueno, entender que también es un rol de acompañamiento y que está buenísimo que nos acerque a este ámbito, pero no nos olvidemos de que lo que nos pasó a nosotros no podemos trasladarlo a los lugares que acompañamos. No, claro. ¿Sí? Porque también encontramos en eso como un lugar de tratar de resarcir o de sanar alguna experiencia que tuvimos. Y bueno, la puericultura es una disciplina de la salud que es de acompañamiento. Entonces, no es formarse como puericultora la única forma de poder tratar de sanar ese momento. Tal ¿sí? cual. Pero sí es necesario, como les digo, muchísimo trabajo y gestión en todos los órdenes de la realidad, con las familias, en las instituciones, en lo público, con otros profesionales generando equipo, en las licencias, en un montón de cuestiones, incluso en otras disciplinas como hablábamos. Claro, me quedo con lo que dijiste de que acá en Rosario no se dicta vos dictás un curso, pero no hay nada avalado por la universidad o por alguna institución, o sea que como ciudad nos falta algo por saldar. Sí, es súper necesario, que tiene que ver con el acceso público a un servicio primario. Sí, estamos con gestiones hace muchos años, esperamos que se destrabe. Dios quiera o algunas personas puntualmente. Gracias por venir. A ustedes por Muchas este gracias. espacio, Muchas gracias. por esta visión sobre la salud. Esto fue Al Gran Pueblo Argentino. Ciencia, salud e información. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 por Vive TV y streaming.